¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Voy a hacer una cosa diferente hoy día. Normalmente quien reseña libros es Raúl Sor los días jueves. No, vamos a conversar de un libro hoy día que tiene que ver con el ser humano, con nosotros, y sobre todo cuando pasan cosas en el mundo. Es un libro del profesor de la Universidad Católica, Juan Gonzalo Ayala, y tiene un nombre que ya genera inmediato interés. A ver, lo podemos ver en la pantalla, así que cuando quieran ponerlo. Se llama ¿Qué se ama cuando se ama? Juan Gonzalo Ayala, muchas gracias por estar con nosotros hoy día conversando sobre tu libro, y más allá de tu libro, sobre la situación humana cuando las cosas, por ejemplo, están muy crispadas en todas partes. ¿Dónde está el amor? Uy, gracias Fernando por la invitación. Muy contento de poder compartir con todos ustedes y en torno a una pregunta tan fundamental. Como tú dices, cuando pasan cosas, y hoy día sí están pasando muchas cosas y demasiadas cosas. Desde el oriente hasta Chile, pasando por el vecino, etcétera. La verdad es que sí, un momento muy tensionado, muy tensionado. Y la pregunta que tú formulas justamente es una pregunta fundamental porque nos lleva a preguntarnos por las esencias, por lo más básico, y en eso que aparentemente es tan básico, pero nos abre a lo más sublime, a lo más grande, a lo más inexplicable y a lo más mistérico. De alguna manera, tú al colocar el concepto del amor como parte medular del libro, ahí hay que, de alguna manera, yo tengo la impresión, y me gustaría que tú lo hicieras, calificar un poco de qué estamos hablando. Hay mucha gente que cree que amor es pololeo, que amor es, qué sé yo, tener relaciones sexuales con otra persona, amor es querer a alguien. Sí. A ver, cuando tú hablas de amor y sobre todo, ¿qué pasa cuando uno ama a otra persona? ¿A qué te estás refiriendo? Uf, me voy a remitir a San Agustín. A ver. San Agustín de Hipona dice, amar es preferir, solo ama el que prefiere. Y ahí hay una línea. Que hasta cierto punto es bien dura, porque significa que tú tienes que excluir también. Justamente, tengo que excluir, pero al excluir de alguna manera también uno incluye, Ajá. puesto que cuando estás en relación con un ser humano, están los otros seres humanos, las otras personas. Y las otras personas constituyen igualmente un paisaje y un imaginario social que me impele, que me provoca o que me genera hastío, pero soy siempre una persona que está sujeta a las relaciones con los otros. Y esas relaciones provocan en mí pulsaciones, y esas pulsaciones me conquistan, me encantan. Sea desde el gusto por una creencia, por un territorio. Me gustó el paisaje. Me compré la casa en tal lugar. O me voy a construir porque la vista es más maravillosa. Me enamoré de la vista. O lo más común, ¿no? Quizás lo más cercano. Cuando estoy con una persona. Con esta persona tengo empatía. Tengo simpatía. No, la estimo. A ver, la quiero. No puedo estar sin ella. Entonces andando una gradiente permanente en la que yo establezco relaciones y asociaciones. Pensemos algo tan sencillo como tomar un colectivo. Tomo un colectivo y el chofer me conversa. Qué simpático el chofer, la verdad es que otras veces el chofer, parco serio, ni me mira, me cobra y se va. Cierro la puerta, adiós, no me responde. Entonces hay esos clics. Hoy día le dicen match, ¿no? Ese match. Hay algo ahí que se ha tratado de Match, explicar. tú dices, el match en el sentido gringo, es decir, en el sentido de cosas que de alguna manera sean compatibles. Y colisionan. Y colisionan. Y colisionan, claro. A veces colisionan, otras veces son compatibles. Son buen match o son mal match. O mal match. Sí, claro. ahora una cosa que
en algunos, porque el libro tuyo tiene una característica bien interesante. Son textos cortos de distintos temas. Sí, Aborda desde Bielsa en el fútbol claro, a, qué sé yo, las guerras entre los países. sí, Eh, sí. y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede deducir algún tipo de patrón estable cuando las situaciones son tan distintas, tan diversas, pasan en todas partes del mundo, en lugares que nadie conoce, y sin embargo, de alguna manera tú tratas de decir, hay ciertas cosas que hacemos inevitablemente en determinadas situaciones, y una de esas es cuando nos sentimos enamorados. Sí, sí. La verdad es que la pregunta está abierta y como todo trabajo de un académico, queda abierto a modo de ensayo. La pregunta es evidentemente una pregunta metafísica, filosófica, Claro. y que por lo tanto apunta a una apertura, dejar un umbral y en ese umbral asomarse y ver qué es lo que podemos reconocer. De hecho, tiene un subtítulo, Filosofía moral en la prensa. Exactamente, filosofía moral en la prensa, que venía, Sí. mi pregunta que venía, ¿por qué en la prensa? Porque son columnas de opinión escritas durante 3 años. Pudo ser 4 años, al final tomé 3, que estuve escribiendo sistemáticamente para diversos medios de comunicación. Y en esos medios tomaba yo en la restricción tú lo sabes mejor que yo, de los 300 caracteres, del el margen que daba el editor, y por lo tanto trabajamos con temas en la dificultad de ese límite. Es muy difícil escribir en corto, ¿no? Es muy difícil. Por lo tanto, nos sometimos a ese ejercicio y empezamos. Yo fui gatillado para comenzar a escribir por el terremoto del 2010. Y lo digo en el libro. El terremoto del 2010 significó una desazón, 8.8 grados, un país parado. Yo vivo en Viña. Salí de mi casa al centro de Viña y era un espacio desierto, no había nada, un silencio absoluto. El silencio aplastaba la ciudad. Y por lo tanto, ahí gatilló en mí la necesidad de la relación con la tecnología. El país estaba parado porque no había tecnología. Y por lo tanto, me empecé a cuestionar y a preguntarme respecto de la relación con las cosas, con la ciudad, con las personas. De hecho, venía de antes, pero ahí lo sistematicé. Y empecé a escribir durante varios años. Y finalmente fue un periodista, un colega tuyo que me dijo, el profesor, ¿por qué no publica esto? Porque si no se van a perder. Y me motivó, empezamos a trabajar el material y cuando llegó el momento de reunir todo, otro periodista del Mercurio me dice, Juan, pero esto tiene un hilo conductor y ese hilo conductor fue justamente el amor. Porque un profesor de humanidad lo que tiene que hacer justamente es plantear preguntas, plantear interrogantes. El alumno tiene que sentirse impelido a responderse, no necesariamente a encontrar la solución. Y entonces, claro, la filosofía moral nos permite abrirnos a cuestionamientos éticos Y sociales. dime una cosa, a ver, yo reconozco que una de las razones por las cuales me interesó tanto tu libro es porque tiene un título tan eh, capturador. ¿Qué se Ya, llama cuando se llama? Me recordó un libro de un escritor argentino que yo leí, Eduardo Punset, ya, que se llama ¿Por qué somos como somos? ya. Que tiene que ver más bien, si tú quieres, cómo nosotros nos relacionamos en la vida, Sí, ¿ah? Más que en el sí, amor, en sí, la vida en general. claro. Pero creo que son preguntas que a veces uno debiera parar un poquitito y planteársela. A Así ver, es. eh, ¿qué- por qué está pasándome esto que siento con respecto a mi empleador? ¿Por qué me está pasando esto que yo de repente estoy diciendo cosas que yo antes no decía? Sí. Que de alguna manera una, qué sé yo, automirada Ajá. a, a uno mismo. Sí, Porque uno tiende siempre a mirar a los otros. ¿Ah? sí. Este me cae bien, este me cae mal, este me gusta, no me gusta. Bueno, a ver, pero ¿qué tanto se mira uno? Uy, nos miramos muy poco. De hecho, somos ciegos. De hecho, no observamos. De hecho, ahí intentamos provocar justamente como el poeta, el filósofo, el artista que se abre a la mirada.
aprender a ver, aprender a observar. Y en ese aprender a observar hay primero un recorrido que es externo, el espacio, las personas, las cosas, los objetos. La observación científica, analítica, causalista. Y la observación artística, holística, grande, que cruza, que genera diagonales de cuestionamiento. A diferencia de la ciencia, que es lineal. Pues estamos observando. Y la tercera observación viene a ser en la contemplación, la autocontemplación. De alguna manera vivir en una relación trascendente e inmanente. Desde mí observo el mundo me observa a mí. Y hay una relación, por lo tanto, con las cosas que es compleja. Si uno lo concreta y lo lleva hoy día a la calle, a la ciudad, pasan muchas cosas. Sabemos lo que pasa. La violencia, el desafecto. Vivimos en un tiempo de desafectos. No estoy afectado por el otro no me afecta. Por lo tanto, yo no tengo empatía con él, no tengo reconocimiento, no tengo cercanía. Estoy preocupado de lo inmediato, lo urgente, que por supuesto nos corresponde. Pero si tenemos un momento de poder parar y mirarnos, cuestionarnos, sin llegar a la angustia, sin llegar a azotarse, pero sí a mirarse críticamente, y en tanto me miro críticamente, empiezo a mirar críticamente a los Ahora, demás. ahí hay un punto súper importante que tiene que ver con, ¿esto lo hago solo o yo me pliego a un grupo de personas que piensan de una determinada manera? Yo siempre hablo, y lo he dicho muchas veces acá, del concepto que los estadounidenses tienen de lo que denominan group thinking, pensamiento en grupo, que puede pasar en una oficina. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Puede pasar en una oficina donde el gerente general de repente dice: yo creo que tenemos que hacer eso. Y tú discrepas, pero eres el único que discrepas, todo el resto está haciendo así, y tú dices: pucha, no quiero quedar como el gallo que es el raro de la oficina, así que te pliegas. Claro. Y por lo tanto habla. La otra forma que también tiene que ver con tu libro, tiene que ver con, tú lo dijiste muy bien, cómo te das cuenta de los cambios alrededor tuyo. Es cierto, de repente llegó el celular y tú ya tuviste el celular, pero el celular te hizo hacer una serie de otras cosas que te cambió otras variables. El cambio no fue el celular, Claro. el cambio siempre fuiste tú. Sí. ¿Cómo se entiende esa suerte de flexibilidad en el ser humano? Mira, muy buen cuestionamiento. Nadie quiere ser el conflictivo, y habitan y cohabitan los yes man. Yes man, sí, por cierto, sí, todo es así. Y es inevitable que ante el poder que nos obnubila, que tiene una sombra, queramos cobijarnos bajo ese poder, y por lo tanto, y mirarlo y decir: sí, sí, señor. Es muy difícil tener una pregunta cruzada, tener un cuestionamiento distinto, pero es fundamental y es imprescindible. Ahora, históricamente siempre ha sido así, pero ¿cómo vamos abriendo espacios de mayor apertura, sobre todo en tiempos de una democracia, de una república en la cual podemos establecer otro tipo de relaciones de horizontalidad distinta a una antigua verticalidad monárquica, por ejemplo? Claro. Preguntarnos respecto de aquellas cosas que creo que tienen que ser de otra manera. Pero claro, para ello, ¿qué significa eso? Haber aprendido a preguntarse y a argumentar. Para poder cuestionar a mi jefe, a mi institución, debo tener la capacidad de preguntarme, de argumentar debidamente y de formularlo de manera precisa. Argumentar. Uno puede decir ser culto, bueno, sí, pero también es instrucción, es conocer las materias sobre las cuales yo voy a ejercer un cuestionamiento. Ahora, ahí hay un punto muy interesante, porque para, de alguna manera, ser parte de un diálogo donde tú quieres decir tu verdad, es inevitable que uno no sienta que siempre el problema viene por parte de otro. No puede ser de que tú siempre encuentres a alguien a quien echarle la culpa por las cosas que te pasan. Y eso, que es muy interesante, lo asocio con el título de tu libro. Sí. De alguna manera tiene que existir una capacidad de mínima empatía
con la otra persona a la que tú vas a juzgar. Sí, sí. Bueno, veamos a nivel de relación de pareja. El amor es de dos en la pareja, por lo tanto, cuando pasa algo, si bien tú tienes la culpa, ay, cuando llega el momento de preguntarme, ¿y yo qué responsabilidad tengo? ¿Qué parte tengo en esta ruptura? ¿Cuál es mi responsabilidad? No quiero decir mi culpa, mi responsabilidad. Y ahí empieza la otra etapa, ¿no? ¿Cómo mejoro aquello por lo cual yo cometí un error, donde me equivoqué? Pero ahí tiene que haber también una relación con el otro, que también es causal de esta ruptura. Sí. Y por lo tanto el otro también tiene que cuestionarse. Pero lo sabemos nosotros que siempre en el amor de pareja hay uno que ama más que el otro. Siempre. ¿Tú crees? Yo creo que sí, sí. Siempre hay uno que aporta más, que soporta más, que abre más caminos y que busca al otro encontrarle caminos también al otro. Que no necesariamente puede ser porque esa persona es más virtuosa. No puede ser porque esa persona tiene mayor facilidad de aceptar, por ejemplo, ser subjugado, ser minimizado. Qué sé yo, pasa con gente que de repente trabaja y lo tratan pésimo, etcétera, pero no tiene posibilidad o siente que no tiene posibilidad de trabajar en otro lado y prefiere incluso ser mancillado antes que buscar una alternativa. En la pareja, a veces, porque no es tan fácil encontrar a la pareja ideal, uno tiende a, de alguna manera, quedarse en la situación que le acomode más rápidamente. Sí, sí, sí. A ver. Y eso llevado a relaciones de país, Sí. tiene que ver con las relaciones entre partidos políticos, entre coaliciones, entre amigos y enemigos, entre adversarios, en fin. Sí, sí. Claro. Lo más fácil es acomodarse a una situación porque no puedo asumir una actitud contraria. Un país más potente militarmente que otro, el más débil, o una relación de pareja, pero hay un límite, sí, claro, un límite. Que hay que manejarlo y que se puede manejar hasta donde uno puede lograr algo. No sentirme ni abusado, ni maltratado, y buscar maneras de abrir ese espacio ante una situación que claramente me afecta y me daña. Y ahí hay, claro, diferencias entre una relación de pareja o de amigos que abusan de otros. ¿Sí? O Se aprovechan. o se aprovechan. A nivel de países, a nivel de soberanía es distinto. Pero también hay personas allí que actúan y que dirigen los grandes poderes. Y sobre esas personas también habría un cuestionamiento moral respecto de la conciencia de lo que estoy haciendo. Sí, ahora ahí hay un punto que me parece súper interesante en que, a ver, nosotros estamos teniendo ciertas consecuencias con nuestro comportamiento, no solamente en Chile, sino que en bastantes partes que acá lo hemos dicho, lo hemos tratado como tema, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Que tú tienes un montón de gente que no es de alguna manera reemplazada o de alguna manera por gente que nace para reemplazar a las personas que se empiezan a envejecer y morir. Bueno, estamos en el mundo en una situación de vejez enorme. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es, para darle una vuelta final al libro, cuál es la relación psicológica que prima hoy día? ¿Es ganar plata? ¿Es viajar, conocer a alguien que me haga feliz? ¿Dónde está la felicidad en todo esto? En un tiempo de hipertecnologización, de IA, de high definition, ya no sé en qué nivel vamos. Lo cuantitativo y por lo tanto lo que es medible nos gobierna, nos gobierna. Pero ¿puedo cuantificar un beso? ¿Puedo hacer estadística de los besos que nos damos? A ver, hemos llegado a tal punto de cientificismo o de positivismo que conozco, y tú también debes conocer,
balances sociales de empresas, ¿o no? Unidad de satisfacción social. Y uno dice, a ver, sí, pero ¿hasta dónde? O sea, realmente... Y buscamos indicadores para medirlo todo. Casino, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿La silla es ergonómica o no? ¿La alimentación está definida por un nutricionista? ¿Cuáles son los valores calóricos? Entonces, la verdad es que medimos todo. Y en el libro lo decimos. Hoy día estamos formando profesionales llamados a medirlo todo. A medirlo todo. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la, si tú quieres, si tú tuvieras que sacar, yo te diría un consejo del libro que tú quisieras darle a la gente, ¿cuál sería ese consejo? Uf, buena pregunta. La verdad, atreverse a amar, sin duda. Atreverse a amar sin cuestionamientos, en el mismo hecho de amar. ¿Me permite ir al Quijote? Por ¿Sí? favor. ¿Por qué Quijote ama a Dulcinea? Ama a Dulcinea del Toboso porque en ella está representada la humanidad toda. La humanidad toda está representada en esa mujer. Y como decía al comenzar, amar es preferir. Solo ama el que prefiere. Quijote ama a Dulcinea y por extensión ama a toda la humanidad y se juega en su libro histórico en un amor universal histórico, en la piedad, en el amor familiar, el amor filial. Cuando sojuzga a Sancho, abusa de Sancho, lo está formando e intenta que él sea mejor hombre. Y en todo el libro, él busca en recuperar la conciencia y la razón desde la aparente locura. Oye, una última cosa chiquitita, porque estamos terminando, Sí. es, ok, todo lo que tú acabas de decir, alguien podría decir, oye, pero qué ñoñería. O sea, aquí básicamente uno tiene que llegar a comer a la casa po, y alimentar a sus hijos y comprarle ropa. ¿Qué tanta cosa preocuparse del amor? La verdad es que no es fácil amar, porque hay que contener al otro, comprenderlo, o sea, meterlo en el mundo de uno, no solo entenderlo, porque a veces al otro no lo entiendo, pero sí te comprendo, comprendo tu situación, pero no te entiendo totalmente. Bueno, ahí hay, en esa mayor holicidad del encuentro humano, la posibilidad de encontrarse como personas y respetarse una a la otra. ¿Me permite un último apunte? Vamos a ver otro libro que se titula Terror en el barrio cívico, a través de Ediciones Universitarias de Valparaíso, mi universidad, la Católica de Valparaíso. Lo estaremos viendo. Y me gustaría poder conversar de ese libro más adelante porque Muy bien, va a ser muy encantado. interesante. Muchas gracias. ¿Qué se ama cuando se ama? De Juan Gonzalo Ayala, Filosofía Moral en la Prensa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Encantado. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.